Mi nombre es Daniela Méndez Ramos. En este video detallaré paso a paso la realización de las prácticas de la 9 a la 11, en las cuales utilizamos diversas funciones con amplificadores operacionales o bien conocidos OPAMs, por sus siglas en inglés. Para entender a mejor detalle lo que estoy haciendo, vamos directo a ello. ¿Qué es un amplificador operacional? Es un dispositivo utilizado generalmente para aumentar el tamaño de una señal eléctrica. Se compone de resistencias, capacitores y transistores que trabajan juntos para amplificar la señal. Los amplificadores operacionales son muy útiles en la electrónica ya que tienen una alta ganancia de voltaje y se utilizan en muchos circuitos diferentes. Algunos de sus usos son sumador inversor, comparador de voltaje, amplificador no inversor, amplificador inversor, seguidor de voltaje, amplificador diferencial, derivador e integrador. En la siguiente imagen veremos algunas de las funciones básicas que lleva y cómo es la operación que realiza dentro de este circuito. Práctica 9. Esta etapa se dividió en 3 etapas. La realización de un amplificador inversor, primero de manera fija, es decir, el circuito presentado tal cual se mostró en la imagen, luego con un divisor de voltaje y por último con un pot que controle su comportamiento. Para esta práctica utilizamos el uso del OPAMP LM741. Básicamente, un OPAMP es un amplificador de voltaje con una entrada diferencial y una salida única. Esto significa que la señal que se amplifica se compara entre dos entradas y se produce una salida que es proporcional a la diferencia de voltaje entre las dos entradas. El LM741 tiene una alta ganancia de voltaje, una impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida muy baja, lo que hace adecuado para muchas aplicaciones de amplificación y control de señal. También tenían una amplia gama de voltaje de alimentación y es muy versátil. Como nos podemos dar cuenta, el OPAMP se trabaja de manera distinta a lo que habíamos visto anteriormente. Primero, por la forma de trabajo, el OPAMP tiene 8 patitas. La primera y la última, es decir, 1 y 5, son conocidas por tener un offset null. La polarización sucede en las patitas 4 por el lado negativo, mientras que por el positivo en la patita 7, es decir, el protoboard. Se ajustará de manera tal que estas coincidan con su respectivo signo. Las entradas son 2 y 3, 2 para el lado negativo y 2 para el lado positivo. La salida resultante se mostrará en la patita 6. Ya entendiendo los conceptos anteriores, la propuesta era realizar un amplificador no inversor. De aquí el voltaje de salida sería seguido por un buffer, pero primero detallamos su funcionamiento. Como podemos darnos cuenta, vemos una serie de operaciones que residen en una sola. Vout es igual a la multiplicación del voltaje de entrada por la suma de la resistencia 1 con la resistencia 2 y a esto sumado 1. Ya conociendo la operación utilizada, veamos paso a paso la forma de este circuito, con un divisor de voltaje. En este caso opté por tomar dos resistencias del mismo valor para dividir el voltaje, es decir, 15 entre 2. Este voltaje saliente entraría por las patitas más, mientras que en la patita negativa habría dos resistencias en serie, una finalizando en la salida del OPAMP y otra directo a tierra. Conociendo la operación que realiza esta OPAMP, tenemos el divisor de voltaje que es igual a 15 entre 1K más 1K igual a 7.5 volts. Y el Vout quedaría como 7.5 por la división de 1K entre 2.7K más 1 igual a 10.2777 volts o bien en el simulador 10.28 volts. Como había mencionado anteriormente, el uso de buffers resulta esencial en el uso de OPAMPs, puesto que nos ayuda a evitar una caída de voltaje y favorece un seguimiento cuidadoso del mismo. En este caso, fue el siguiente paso que utilizamos para mostrar nuestra salida del voltaje. Ahora bien, para la parte armada o el diseño físico, seguí el diseño que ya tenía planteado con la simulación. Los resultados reales arrojaron 7.4869 volts en la salida del divisor, mientras que en la salida total 10.2695 volts, es decir, bastante cercano a lo que los cálculos y simulaciones decían. Vamos ahora al amplificador no inversor con un potenciómetro. En este caso, el voltaje dependerá del potenciómetro y en qué posición se desee fijar. Si bien ya hemos utilizado el pot anteriormente, no está de más reiterar su uso. En este caso, se utiliza para controlar la resistencia eléctrica en un circuito. Por lo tanto, la continuidad de corriente que fluye se ve afectada. De esta manera, se puede controlar la cantidad de energía que se suministra en un dispositivo y por lo tanto su funcionamiento, como podemos ver en pantalla, donde arroja valores desde el 10.28 hasta el 20.55 o bien el 0.
De la misma manera que sucede con el divisor de voltaje, el armado consistió en lo mismo, a excepción que en lugar de dos resistencias estaba el pot con ambas patitas conectadas en serie, mientras que la patita central era dirigida a la entrada del OPAMP. De manera física recibimos 7.512 volts y el voltaje final como 10.25161. Para la práctica 10 realicé el análisis de un amplificador sumador inversor, que consistía en la división negativa de la resistencia 2 entre la resistencia 1, multiplicado por la suma de los voltajes. Una nota a tomar en consideración es que el voltaje de las resistencias que están conectadas con el voltaje de entrada deben ser iguales. Basado en la propuesta anterior, la idea era replicar el circuito con nuestro valor de resistencias más cercano, en mi caso 2.7K. Los cálculos consistían en divisores de voltaje para entender el funcionamiento del pod. Por ejemplo, en 0% teníamos un Vs igual a 15 por 2.7K entre 33K más 5K más 2.7K. Esto nos daba 0.99508 volts, mientras que en Vout teníamos la división de menos 12 entre 10 por 0.99, que era lo que recibíamos en Vs, más 5 igual a menos 7.194 volts. Lo mismo sucedía con el 100%, que era Vs igual a 15 por 2.7K más 5 entre 33 más 5 más 2.7 igual a 2.83 volts. Mientras que en Vout sucedía lo mismo, menos 2 entre 10 por 2.8378 más 5 igual a menos 9.4053. Igual de la misma manera pasaría con el voltaje en 2.5. Ahora bien, visto desde el simulador, mis cálculos parecían tener sentido, tanto para la salida del BS como para la del Vout. En la parte física fue más sencillo el armado, tomando en consideración los cálculos y simulaciones como guía para evaluar la parte real. En un inicio, lo complicado consistió en lograr el divisor de voltaje con 5 volts y cómo ordenar el mismo dentro del protoboard. Sin embargo, los resultados reales fueron muy similares a los físicos, teniendo como resultado 1.89 volts en BS y 8.2512 volts en Vout. Para esta parte es importante conocer que deseamos ver una onda sinusoidal y cosenoidal en pantalla, por lo que tuvimos que hacer ciertos cambios como nuestro divisor de voltaje, que ahora manejaría el voltaje VPP o voltaje pico a pico. A pesar de ser nuestro primer acercamiento a estas herramientas, pudimos manejarlas de manera eficaz para la realización de la práctica. Para poder ver en pantalla la onda generada en el osciloscopio, modificamos los valores ingresados en el osciloscopio como la frecuencia, el tamaño, la onda, la orientación y entre otros. Como podemos ver en el video, la onda se vio de manera correcta y todo funcionó de acuerdo al simulador. Práctica 11. Esta práctica consistía en el diseño de un circuito que manejara la ecuación de la pendiente, es decir, y igual a mx más b, donde m y b serían valores fijos dependientes de nuestro número de equipo, en mi caso el 3. Si bien la práctica nos daba por hecho que teníamos un divisor de voltaje con 15 volts, dos resistencias, una de 56K, otra de 1K y un potenciómetro de 5K, faltaba por entender el comportamiento de estos. Como podemos ver en pantalla, los cálculos son muy similares a los que hemos venido haciendo. El voltaje multiplicado por la división de la resistencia 2 entre la suma de las resistencias conectadas en serie. Al obtener los rangos de respuesta del pod, solo quedaba evaluarlos en nuestra fórmula conocida como menos 4.2 Bs más 3.6. Los cálculos hechos a mano fueron evaluados dentro del simulador para comprobar su respectivo resultado. En este caso, la construcción resultó sencilla, pues ya entendíamos el manejo de OPAMPs y cómo el potenciómetro ayudaba a modificar los resultados. Práctica 12 o bien avance de nuestro proyecto. Consistía en la realización de un gonómetro utilizado para medir ángulos. En nuestro caso, la medición de ángulos nos iba a permitir mostrar cada 30 grados un foco LED encendido. Para ello era importante el manejo de divisores de voltaje. La tira de LEDs dependía del divisor de voltaje en la salida del OPAMP. El circuito consistía de una fuente de voltaje de 15 volts, una resistencia de 3.3K, una resistencia de 2.7K y un potenciómetro de 5K. Como podemos darnos cuenta, las ecuaciones que realizamos no han cambiado
de manera drástica, pues seguimos teniendo un divisor de voltaje manejado en 100%, 50% o bien el 0%. Estos valores nos arrojaron 10.5 volts, 7.1 volts y 3.7 volts. Si bien eso sucedía a escala simulación y a escala cálculos, nosotros realizamos una evaluación manual, es decir, ir midiendo el POT en cada ciertos grados, es decir, ir de 10 grados en 10 grados. Para esto obtuvimos tres tablas para evaluar un cierto porcentaje de error que pudiéramos tener. Como resultados teníamos desde el 3.7 volts hasta los 10.47 volts. Nosotros lo manejamos de menos 150 hasta 160, pues nos permitía tener una ecuación más exacta. Sin embargo, lo que llevamos a cabo ya en la construcción de manera tangible fue de menos 120 a 120 grados. Como mencioné anteriormente, la ecuación de la pendiente era una clave fundamental para la solución de la práctica. En este caso, la ecuación se obtuvo de la tabla de promedios de resultados arrojados por el POT, es decir, la ecuación final es 0.0244 por Bs más 7.2. Si bien ya entendíamos el funcionamiento de los divisores de voltaje, aún nos faltaba comprender el funcionamiento de las tiras LEDs. En mi caso, la tira LED consistía de 8 pumps donde estaban conectados en la entrada del negativo del op-amp en serie con una suma total de resistencias de 8.68K. En este caso, 68K venía de mi número de equipo, de los cuales en su salida tenían un divisor de voltaje que ayudaban a encender los LEDs. Para obtener los cálculos teníamos que realizar la suma total de los 8.68K, es decir, un K más un K más un K más un K más la resistencia de número de equipo. Para tener la corriente teníamos los 15 volts, que eran la entrada que teníamos, entre los 8.68. Esto nos iba a dar como corriente 1.6281 amperes. Para obtener el voltaje con el que debía encender cada LED, multiplicábamos esta corriente por la resistencia que nos habían dado, es decir, 1.72 por 0.68, que nos iba a dar el 1.17 que mostraba en el primer LED. Así sucesivamente continuábamos hasta llegar al voltaje 8, es decir, 1.72 por 7.68 igual a 13.27. Si bien, aunque la suma llegaba hasta 8.68K, sabemos perfectamente que el resultado nos iba a dar 15 volts, que viene siendo la parte superior que vemos arriba. Ya con esto, conociendo cómo funcionaba el voltaje que necesitaban las luces LEDs y el voltaje que arrojaba el divisor de voltaje, podríamos tener nuestro acondicionador, el cual estaba formado por 4 fases, cada una tiene 1 ohm para poder obtener la ecuación del voltaje final en función de Bs. A continuación mostraré el proceso de cómo llegamos a cada una de estas etapas. El paso 1 fue hallar la pendiente para la ecuación del sensor, es decir, M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Es decir, tomamos los extremos que arrojaba el divisor de voltaje y los dividimos entre los extremos que se veían en X. En este caso, el resultado de nuestra pendiente era M es igual a 0.0244, lo cual nos había mostrado el Excel. El paso 2 era hallar la ordenada en el origen de la ecuación del origen, es decir, B. En este caso sustituimos 7.2 es igual a M, en este caso 0.0244 por 0, pues nosotros queríamos saber el resultado de B1, esto dándonos un igual de 7.2. El paso 3 consistió en despejar la ecuación del sensor, es decir, teta. Bs es igual a 0.0244 teta más 7.2. Teta dándonos como resultado Bs menos 7.2 es igual a la división de esto mismo entre 0.0244. Continuando, el paso 4 fue hallar la pendiente de la ecuación del sistema, es decir, la misma función y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, 0 menos 13.2772 entre 120 más 120, dándonos como resultado una pendiente de menos 0.0553. Ahora, si bien ya teníamos este paso, necesitábamos encontrar la ordenada del origen, es decir, B2, dándonos como resultado 6.63.
Ahora, si nosotros queríamos conocer el voltaje de salida, debíamos sustituir esta misma función con teta, es decir, menos 0.553 por Bs menos 7.2 entre 0.0244 más 6.636, danos como resultado la ecuación de la recta. Ahora, esto era bastante útil, pero nos faltaba un gran escenario, pues Vout nos tenía que dar Vout es igual a menos 2.22 Bs más 22.5. De manera digital o bien en simulación o cálculos esto tiene sentido. Sin embargo, a la hora del armado, nosotros no podíamos generar un voltaje de más de 15 volts. Por eso llegamos a la idea de factorizar nuestra ecuación, dándonos como resultado Vout es igual a menos 2.22 por Bs menos 10.1351, llegando a la ecuación original del acondicionador. Ahora, ¿qué fue lo que usamos para tener nuestro circuito bien armado? Fueron dos divisores de voltaje, uno utilizado con el pot, que era el que ya teníamos de manera física, y otro divisor de voltaje para sumarlo con el divisor de voltaje que necesitábamos. Ahora utilizamos un restor para hacer la ecuación que teníamos anteriormente y un amplificador inversor. Esto nos ayudó a lograr un circuito que tuviera más sentido y llevar a cabo la ecuación necesaria. Ahora bien, las simulaciones es una parte importante, pues nos ayudaban a entender cómo iba a funcionar nuestro circuito de manera total. El circuito con 120 grados, es decir, en positivos, no debía encender ningún LED. Con 0 grados debía encender hasta la mitad, es decir, hasta el foco azul o en nuestro caso de manera física el amarillo. El circuito con menos 120 grados debía encender todas las luces LED, es decir, completamente el circuito debía de encenderse. Ahora bien, en la parte física la cosa sí cambió un poco, pues necesitábamos ser más atentos con lo que estábamos realizando. En un momento tuvimos un error con la impedancia, pues habíamos omitido el uso del buffer en una etapa, lo que impedía que llegara adecuadamente a la entrada de la siguiente fase. Como llevábamos ya avanzado nuestro acondicionador, no resultaba óptimo hacer la adición, por lo que recurrimos a aumentar el valor de las resistencias, ayudándonos a conservar de manera coherente nuestro voltaje. Si bien ya teníamos experiencia armando, con más componentes el asunto se volvía más cauteloso, pues necesitábamos conocer a la perfección cada parte de nuestro circuito para hacer cambios o evaluaciones. Con esto último doy por terminado el video y por ende la explicación de práctica, esperando haya sido de tu agrado y te ayude a entender cómo funcionan los amplificadores operacionales. Mi nombre es Daniela Méndez Ramírez y gracias por tu atención.